Bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal? Un día más con todos ustedes aquí en la televisión de Motril con nuestra alquería, con este programa, siempre esta máquina del tiempo, como yo suelo decir, para todos ustedes, donde nos montamos y vamos viajando a través del tiempo por todas las calles de nuestro municipio y de camino por todas esas anécdotas, historias, cosas curiosas que vamos desvelando, precisamente aparejadas a cada una de esas localizaciones motrileñas. Estamos con la toponimia, ¿verdad? Ya saben ustedes, pues el uso de esos nombres que nos dan las calles de Motril y nos van sirviendo, lógicamente, pues para rescatar toda esa huella del pasado aquí en nuestro municipio. En los programas anteriores hemos estado hablando de la Plaza del Tranvía, pero estuvimos hablando sobre todo de ese gran trabajo que se hace a nivel de los historiadores de rescatar precisamente toda esa información tan importante y siempre veraz de lo ocurrido en los diferentes municipios, en este caso, pues en el nuestro. Hablábamos en su día con don Manuel Domínguez, que ya está aquí con nosotros, pues de la importancia de la Chancillería o del archivo de Toledo, Simancas, etcétera, etcétera, los archivos nacionales, ¿no?, que nos dejan tanta y tanta información, pero también los provinciales e incluso el propio nuestro, el archivo motrileño, de donde se van sacando toda la historia y, como decimos siempre, real. Aquí no nos inventamos nada, y cuando lo inventamos ya le avisaremos nosotros de cómo lo hacemos, porque siempre hay historia, ¿verdad, don Manuel? Y de hecho hemos tenido algún programa a leyenda urbana, como se suele decir. Hay cosas que efectivamente a lo mejor no se han demostrado, pero también ha habido muchas historias curiosas que ahí están y que también forman parte del patrimonio cultural, de cómo el legado va pasando de familia en familia, y eso también habla mucho, ¿no?, de la historia de Motril. Claro, la historia y cada vez más, ¿no? La historia no es solamente como se hacía en los años 70 o 60, historia de la economía y de la política y de los reyes y de las guerras, ¿no? Es la historia que casi todos hemos estudiado, cuando hemos estudiado en el colegio, en los institutos, los hemos estudiado historia política fundamentalmente, pues que España nos invade Napoleón y Fernando VII y tal, y los reyes católicos y estas cosas, pero esa es la historia, digamos, la historia con nombre grande, con grandes nombres. Pero después está la historia cotidiana, es decir, y la historia cotidiana es la historia de los pueblos, es la historia de las ciudades, es la historia de la gente que los habitó, la historia de cómo vivían, de qué vivían, cómo pensaban, en qué creían, cómo se enterraban, o cómo nacían, o cómo se casaban, ¿no? Es decir, que indudablemente la historia de las personas es una cosa mucho más amplia que la historia económica de la nación. Es decir, está muy bonito, y lo hemos estudiado todo, cuando hemos estudiado la carrera, las producciones, los precios de las producciones de trigo de Castilla en el siglo XIV. Fantástico, impresionante. Eso es un conocimiento magnífico. La política del conde duque de Olivares, que es decir, los catalanes, con las peleas con los catalanes y no sé qué, y la guerra con Cataluña, la separación de Cataluña, lo hemos estudiado magnífico. América y los galeones y los virreinatos y no sé qué. Pero de ahora después viene, y yo lo defendía el año pasado en la lección inaugural del curso de la UNED, lo defendía, la gran importancia de la historia local. La historia local, que es lo que un poco que hacemos aquí en el programa de la alquería, es la base de la historia. Está muy bien que cualquier acto que ocurra en un país conforma la historia del país, pero cada trocito de un territorio también es patria. Y ese trocito de España, que es Motril también es patria de España. Y que muchas veces también... o Salobreña, o Almoyécar, o Morbízar. Sí. Es decir, indudablemente... Pero me refiero que también a nivel popular, también muchas veces es la contraposición con lo oficial. Claro. Porque lo oficioso también tiene muchas veces está contra lo oficial, porque, como hemos dicho siempre, la historia es para el que la escribe, y también la escribe a su manera. Claro. Que tiene que haber una contraposición también de que el pueblo diga, sí, aquello fue así, pero también fue así. Y hay otra cosa que yo también defendía cuando di la lección inaugural, la identificación de los pueblos con su pasado. Uno se siente de pertenencia a un territorio, a una ciudad, a un pueblo, no solo por el tema de nacimiento. Es decir, uno nace aquí
y dice, bueno, pues yo soy motrileño porque hemos nacido en Motril. Pero después viene la segunda parte, y es que el motrileño se identifica no solo con nacimiento, se identifica con su cultura, con su pasado, con su presente y con su futuro. Y en ese aspecto hay que cuidar la historia, y hay que cuidar la historia de las ciudades, porque es un elemento de cohesión social. El identificarse con su ciudad, los ciudadanos identificados con su ciudad tienen más elementos de cohesión social que aquellos que no lo tienen. No, los desarraigados. Y eso conforma. Las ciudades son algo vivo, es decir, van creciendo, su historia va modificándose, y lo que tenemos que conocer es qué ha pasado para que ese pasado nos explique un poco el presente y nos haga mejorar para el futuro. Esa es la realidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues se puede hacer libros científicos que llegan a los científicos, o se puede hacer divulgativo, que es lo que hacemos nosotros, que es para que llegue a todo el mundo. Claro. De manera que no ponemos notas a pie de página, porque nos diga a pie de página ni la providencia de dónde proviene cada cosa del archivo y del legajo y de la pieza, no sé cuánto, pero hacemos esa labor importante de mostrarle a la gente desde el punto de vista, a los motrileños, desde el punto de vista divulgativo, y eso, hombre, cuando yo lo planteé así en la UNED, me decía el vicerrector y muchos de los políticos que estaban allí, eso es lo que hay que hacer. Y digo, no, decirlo no es lo que hay que hacer, es que lo estamos haciendo, de divulgar un poco la historia local, es decir, desmenuzar un poquito, filtrar un poquito, claro, y dar a nivel, visión. no hacerlo a nivel científico, ni tedioso, porque evidentemente publicar un libro sobre los precios de la caña de azúcar en el siglo XVII no hay quien se lo trague. Habrá nada más que aquellos que le interese ese tema como tal. Pero evidentemente hablar de una cosa tan importante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la historia, como puede ser el nombre de las calles, que hoy es reconocido en todo el mundo como un elemento fundamental para el conocimiento de las ciudades, de la historia de las ciudades, pues es un elemento de aportación a la cultura local importantísimo, y que llega a muchísima gente, además, con una potencia tremenda. La prueba la tenemos nosotros cuando salimos por la calle y nos felicita la gente, pues un poco por el acierto, ¿no?, del programa, porque hay muchísimas personas, tanto mayores, más jóvenes, de edad media, que están en sus casas y están empapándose de la historia de Motril, pues de forma distendida, vamos a decirlo así. Nosotros humildemente intentamos llevarles todos los conocimientos que tenemos, todos esos aportes fotográficos, mapas, etcétera, documentos incluso, que ven ustedes a través de tantas y tantas fotos, que lógicamente llevan un trabajo, pero que intentamos dárselo de forma pues, lo más desmenuzada posible. Bueno, pues dicho esto, yo creo que ustedes mismos saben, ¿no?, de la importancia que tiene la toponimia. Nos vamos a ir con la calle precisamente que hemos mencionado anteriormente. El Romero Cibantos. La calle de Romero Cibantos, que la tenemos justo anterior a esta pantalla. La calle de Romero Cibantos, que decíamos que iba desde la plaza de Díaz Moreu, donde tenemos a la farmacia de Corzo, etcétera, etcétera. Esta callecita estrecha que nos lleva a la entrada de la Plaza de España. Una de esas entradas, como decíamos siempre, no hemos explicado la Plaza de España, siempre con la posibilidad de asedio, en aquella época, pues nazarí, árabe, etcétera, donde se hacía pues, la entrada a los sitios más importantes pues, de forma muy estrecha ante la posibilidad de asedio. De hecho, las 4 esquinas de la Plaza de España siempre son muy estrechas. Calle Romero Cibantos. Volvemos a lo mismo. Tenemos el nombre de una de nuestras calles. ¿Saben los motrileños quién era Romero Cibantos? Pues a esta altura no. Es decir, a esta altura es complicado de que la gente conozca quién fue Romero Cibantos. Es la calle, como bien decía, que conecta la Plaza Díaz Moreu con Plaza de España. Debió ser una calle más estrecha de lo que hoy es en la actualidad, ¿no? Y antiguamente, en el siglo XVII, se llamó calle de Chamorro, seguramente porque Francisco Chamorro vivía allí, y entonces debió ser un hombre importantillo en el Motril de esa época, y es la calle de Francisco Chamorro. En el siglo XIX se le pone José García de León y Pizarro,
que fue una familia importante en Motril, los García Pizarro importantes en Motril, y este León García de Pizarro fue virrey en América y todo un personaje en la España del siglo XVIII, fue todo un personaje. De verdad, al final fue su figura un poco controvertida, pero el propio León y Pizarro fue todo un personaje de la administración española en el virreinato de América, en América. Incluso el cáliz de la iglesia mayor lo donó uno de los cáliz, el que se ha conservado, de los cáliz de oro y piedras preciosas que tiene la iglesia mayor. Está donado por este hombre. Fue donado por León García Pizarro y se le dedicó la calle de Francisco Romero, de Francisco Chamorro, se le dedicó a León García de Pizarro. En el siglo XX entramos, pues, principio del siglo XX, entramos en las luchas políticas que son muy típicas del final del XIX, de la época de la Restauración y principio del siglo XX, entre los dos grandes partidos a nivel nacional, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que tienen sus representantes en Motril, que también entran en la dinámica de las luchas políticas. Llega el alcalde Pérez Santiago, alcalde liberal, y cambia el nombre de la calle, de León Pizarro, y le pone pues a Romero Cibantos el nombre de la calle. Romero Cibantos es el político liberal, representante de Motril, fue senador, diputado en las Cortes, hizo cosas por Motril. Por ejemplo, es un hombre que gestionó bastante bien el tema de la Escuela de Arte y Oficios de Motril. Cuando primera vez se puso en la calle San Francisco, fue un político muy reconocido en Motril durante bastante tiempo, y ahí lo tenemos, ese era Romero Cibantos, que indudablemente en esa foto de periódico lo tenemos ahí a Romero Cibantos, y entonces decidieron ponerle Romero Cibantos a la calle. Romero Cibantos era en esa época... Don Isidro Romero Cibantos. Decían que era el hombre de Natalio Rivas en Motril, pero bueno, el caso es que don Isidro Romero Cibantos fue todo un personaje en la historia de Motril y representó muchísimas veces en esos años iniciales del siglo XX, representó a Motril como senador y diputado por el Partido Liberal. Representó muchísimas veces a Motril. Su gran enemigo político, su gran adversario político era don José de Márquez, que era de Almuñécar, pero también representó, en este caso, por el Partido Conservador, representó muchas veces a Motril. Márquez también hizo una labor importante. En 1909 consigue Márquez que se le dé definitivamente un puerto a Motril en el Varadero y no en de Calahonda, ¿no? Es decir, que también es curioso, Márquez no tiene calle en Motril, que yo sepa. En cambio, Isidro Romero Cibantos mantiene. Bueno, llega la República y la República le pone a la calle 14 de abril. El nombre 14 de abril era un nombre emblemático para los republicanos porque el 14 de abril es el día que se declara la Segunda República en España. Bueno, pues esta calle principal de Motril recibe el nombre, se le pone nombre nombre mítico para los republicanos, claro, del 14 de abril del 31. Pasa la República, 37 los nacionales toman Motril y cambia de nombre a la calle, como hacen siempre, no van a mantener 14 de abril de la época republicana, y le pone Carbo Sotelo. Y el nombre de Carbo Sotelo ha durado mucho tiempo, es decir, durante todo el franquismo, desde 1937, esta calle se conoció con el nombre de Calvo Sotelo, hasta que en los años 80 los ayuntamientos democráticos le quitan el nombre de Carbo Sotelo y le vuelven a poner de Romero Cibantos.
le podían haber puesto Chamorro, le podían Leo Pizarro, lo que era, otro nuevo, pero rescatan de nuevo eligieron el nombre de Romero Cibantos. Hombre, no todo el mundo estaba de acuerdo con la política de Romero Cibantos, los conservadores, por supuesto, no estaban, y tenía muchos enfrentamientos entre conservadores y liberales en esa época, a veces muy duros, ¿no? Este artículo de periódico que estamos viendo precisamente ahora mismo en La Provincia, hablando sobre la lucha electoral, es precisamente un ensalzamiento de la imagen de don Isidro, porque claro, todo lo que habla de lo inteligente que era... Sí, debió ser un gran orador, debe ser un hombre que llegó a la política por sus valores, es decir, pero desde el Partido Liberal. Claro, no del gusto de todo el mundo. Claro, muchas veces decían que eran políticos cuneros, es decir, que no tenían ninguna relación con Motril y se ponía en relación con Motril. Pues no, Romero Cibantos estuvo siempre con relaciones con Motril. ¿Participó en temas de conflictos cañeros y cosas de estas? ¿O? Sí, toda esta es la época de la cuestión cañera. En ese aspecto no tuvieron problemas. Siempre ellos, tanto Márquez del Partido Conservador como Romero Cibantos del Partido Liberal, siempre intentaron resolver el problema de la cuestión cañera. Es curioso, pero cada uno tenía sus representantes en Motril, motrileños. Romero Cibantos a Francisco Pérez Santiago, alcalde conservador, liberal. Márquez a Gaspar Esteban Rabasa, alcalde conservador. Es decir, cada uno tenía su representante y cada uno tenía su periódico. Uno tenía el Motrileño, el otro tenía el Clamor de la Verdad, y ahí se pegaban palos políticos a todo trapo, ¿no? Es decir, pero es verdad que era la época de la política, de la lucha electoral, donde pues había que intentarlo todo por el fraude electoral, por conseguir. Era la época de la alternancia política, y donde ya se estaba viniendo abajo todo el edificio institucional y político que había creado Cánovas del Castillo en la restauración de 1875. Aquí, en la época de la Constitución de 1876, que todavía estaba en vigor en esta época, y Romero Cibantos, personaje importante, pues hace que se cambie el nombre de la calle García Pizarro, León y Pizarro, para ponerle el nombre a él. Romero Cibantos, don Isidro Romero Cibantos. Ahí hemos estado conociendo un poco a este político que, bueno, tan buena imagen tenía, lógicamente, para un sector de la población, y que al final nos dejaba esta calle, nombre rescatado. Nos vamos a ir concretamente a otra localización, justo debajo, en la zona más sur de esta calle, tenemos un entramado de calles de los gremios, los oficios motrileños, donde tenemos espaderos, cuchilleros, etcétera, etcétera, don Manuel. Sí, estarán las calles yo las hemos titulado las calles de los gremios, un poco por los nombres que tienen, con los nombres que tuvieron, porque ya no todas han conservado los nombres, han perdido casi todos los nombres de estas calles, ¿no? Os suele ocurrir que las poblaciones, parte de las profesiones, unas profesiones determinadas, se concentren en ciertas calles, ¿no? Y en el caso de Motril, pues ese trocito de calle que está entre la calle de la Victoria y la calle Catalanes, pues y por arriba la calle Romero Cibantos y por abajo la calle de la Plaza de la Victoria, pues concentraron esos nombres curiosos que hoy han desaparecido, o queda nada más que uno. Que vendrían de la judería, ¿no? Vendrían, no, estos son
estaban intramuros, estaban dentro de la muralla de Motril, porque la calle más principal que se ha conservado es la calle Zapatero. Y en la entrada de la calle Zapatero, por la plaza Jardinillo, estaba la puerta de Santiago, la puerta de entrada a Motril, y la calle Zapatero, desde época musulmana, fue una calle importantísima. Ahí estaba el ayuntamiento musulmán, estaba la cárcel, estaba la mezquita mayor, y después tuvo casas importantes como la de Adriano, como los vascos, y Zapatero, yo no sé por qué, pero Zapatero uno que yo conozca. Incluso en la esquina de la calle Zapatero hubo, ya no en la esquina por dentro, ya con la esquina para entrar a la Plaza de la Victoria, hubo la confitería más antigua que tenemos datos en Motril. Estuvo ahí en la esquina, justo donde hoy es una panadería, en el mismo sitio hubo una confitería en el siglo XVI, la confitería vieja. Confitería vieja. Bueno, pues en esa calle, la de arriba, que hoy se llama Rodríguez Martín, por el primer cronista oficial de Motril, se llamó calle de los cuchilleros, espaderos, que en 1914, cuando se le da el título de cronista oficial a Rodríguez Martín, se quita el nombre de espadero y se le pone ese nombre de Rodríguez Martín. Y la de arriba, que sale a la esquina de la Plaza Díaz Moreu, al cruce de la Plaza Díaz Moreu con Romero Cibantos, era la calle Cuchillero. Esa calle, hoy, claro, cuando quitan la de Romero, quitan le ponen el nombre a la León de Pizarro, le ponen el nombre Isidro Romero Cibantos, a la calle Cuchillero le ponen el nombre. Popularmente también se le conocía con nombre de calle de Pavón, pero y el trocito de calle que comunica la calle Zapatero con la Plaza de las Verduras, hoy o Plaza de la Victoria, como queramos llamarla, se llama calle de los Mercaderes. Calle de los Mercaderes. A no ser que la configuración en aquella época, porque la que estamos viendo aquí en el plano es de principios del siglo XX, a no ser que la configuración en el siglo de antes fuera de otra manera, es una callecita, prácticamente una esquina. En esa calle de los Mercaderes era una esquina. Bueno, pues en ese trozo se concentró gran parte del comercio motrileño. Era una zona comercial de Motril importante, a pesar de que indudablemente la calle Zapatero, que hoy es una calle corta, estrecha y tal, debió ser la calle oficial más importante de Motril en época musulmana, hasta tal punto de que ahí estuvieron las principales instituciones religiosas y políticas del Motril musulmán. El ayuntamiento Zapatero, en la calle Zapatero. Claro, además estaba lo que tú decías antes, justo era la entrada, además, claro, ¿no? Tenemos ahí la puerta de entrada a Motril, desde los jardinillos hacia acá. De la calle Zapatero hoy tampoco está, no existe la calle. Mezquita, anteriormente. En la Mezquita Mayor. La Mezquita Mayor, que me da la impresión de que estaba a mitad de la calle Zapatero. Entrando a calle Zapatero por jardinillos, a la izquierda, por la izquierda a la mitad, prácticamente. Luego la mezquita se utiliza la como... mezquita tenía una calle, se entraba a la mezquita y había una placita, y de esa placita había un callejón, que le decía el callejón de las Calaveras, que comunicaba pues con la huerta, del Malvar, que era la huerta del cementerio, que es la huerta que después estuvo, pues hoy está el colegio de los Agustinos, el patio de los Agustinos, prácticamente. La parte de la Escuela de Formación Profesional de los Agustinos. FP, sí. Pues ahí estuvo la huerta más que la huerta del cementerio. ¿Y entonces esa calle de Calaveras, decía, ese callejón? Callejón de las Calaveras. ¿De dónde estaría? Pues seguramente... ¿En mitad de la calle, más o menos? En mitad de la calle. Que Zapatero, a mano izquierda, a mano izquierda comunicaba, siguiendo la muralla, pegado a la muralla, conectaba con esa zona. Tiene su explicación. Ese callejón de las Calaveras debería ser el callejón porque entraba de entrada al cementerio, porque ahí se estuvo... Las Calaveras, claro, es que el nombre ya nos está diciendo... Ahí se estuvo enterrando... si ahí estuvo... Esa fue la mezquita mayor. El cementerio musulmán se enterraba, se colocaba cerca de la mezquita mayor,
Pero es que en 1492 esa mezquita mayor, 93, se convierte en la primera parroquia de Motril, la parroquia de Santiago, en la calle Zapatero, que es la parroquia cuando a la Virgen de la Cabeza la traen de la Azucena, no es la iglesia mayor donde la ponen, si es la parroquia de Santiago donde la ponen, en la calle Zapatero. De donde desaparece también. Claro, el cementerio estaría pegado a la iglesia, o seguramente utilizarían el mismo cementerio los musulmanes, con toda seguridad, hasta que en 1514 hacen la iglesia mayor, la hacen la iglesia mayor, y en la iglesia mayor donde se entierra la gente, dentro de la iglesia, y la iglesia mayor compra todo el solar que hay desde la parte de atrás de la iglesia mayor hasta la Rambla del Manjón para hacer un cementerio de los moriscos. Como en 1570 echan a los moriscos de Motril, pues ya no le hace falta tanto, y se queda con un trocito para el cementerio de la iglesia, y el resto de los solares se lo vende a Alonso de Contreras para que se haga su casa. Pero el cementerio se traslada también a la zona de la iglesia mayor, y ese desaparece. Para mediados del siglo XIX los documentos dicen que eso es un solar que ya no ha construido, que ni la mezquita existe, ni existe la placita, es un solar que es propiedad del conde de Borno, pero que es un solar ya, que ya no hay nada. Bueno, pues tenemos ahí ese entramado, qué preciosidad, ¿no? Cómo se nos va la imaginación a esta época, ¿no? Los oficios, espaderos, cuchilleros, mercaderes, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Ese callejoncito que nos va hasta la Plaza de la Victoria, zapateros, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo esa calle Zapateros con tanto... Bueno, también decían que tenía ahí una esquinita la reina Ixalorra, ¿no? Tenía ahí como una residencia... También, no, es una casa. Una casa, ¿no? Una casa. En este caso estaría entrando a mano derecha en vez de a mano izquierda, sí. Enfrente de donde estaría después seguramente fue la casa de los Adrianos, de casa de la propiedad de los Adrianos, una gran casa. Ahí había casa, es muy curioso, pero la calle Zapateros tuvo casa grande, y gran parte de ella, pues la confitería que es vieja, por ejemplo, era de los Argarinejos, ¿no? Y los tenían allí, pues, en la esquina de la calle Zapateros con la calle Mercaderes. Y indudablemente, pues, eran casas grandes todas. Es que yo imagino que si la reina Aixa Alorra venía a Motril, como decías, ¿no? En el cerro, ¿no? Decía, bueno, es que la residencia de rey... Hombre, yo creo que si allí había un castillete, por decirlo, no creo yo que la reina estuviera de vacaciones allí en el castillo con los soldados. Sí, no creo. Estaría, ¿no? Estaría en su casa, y la reina esta tenía muchas propieddes en Motril. Y por cierto, no sé si hubiera otra confitería también en Plaza España, o había en la calle, un bar, ¿no? Una taberna. En la Plaza España hubo una librería famosa, hasta el siglo XVII, una librería famosa, pero la otra confitería famosa que hubo en Motril estaba en la calle Marqués de Vistebella. En lo que era la calle Jurado Medina antigua, cerca de lo que debió ser la casa lo que nosotros hemos conocido como Casa de la Inquisición. ¿Una taberna entonces no puede ser allí? No, taberna había muchas en Motril. Seguro. Taberna había en Motril muchísimas. En Plaza España, ¿no? En Plaza España. Cerca del Teatro Calderón, por allí, me suena a mí. Pero posterior, en esta época, no. En la Plaza España no se permitían tabernas. Claro. Tenían tiendas, pero no tabernas. La Plaza de España durante mucho tiempo fue la zona de mercado de Motril. Las tiendas estaban en la Plaza de España. En la Plaza del Postiguillo, es decir, lo que hoy es Plaza Javier de Burgos, y ahí en la Plaza de España y en la Plaza de las Verduras. Porque cada uno te vendía sus cosas, ¿no? Es decir, a continuación de la calle Mercaderes venía la Plaza de la Victoria, que también se conocía con el nombre de Plaza de las Verduras, porque ahí estaban los puestos de pescado y los puestos de verduras. Y allí va a ser donde nos vayamos la semana que viene, donde estaremos otro ratito con don Manuel Domínguez, nuestro historiador, esa plaza que nosotros conocemos como Plaza de la Victoria, la plaza del mercado, con la iglesia de la Victoria, los agustinos, etcétera, etcétera. Y conoceremos también, bueno, pues
ya no solo geográficamente localizar esta plaza, que yo creo que todos la tenemos en la mente, sino históricamente cuál ha sido su evolución, a través de los diferentes nombres, a través del movimiento que ha tenido, porque estamos en un sitio donde sí hay muchos datos, ¿no? Y gracias a Dios también tenemos fotografías un poco de la transformación y de cómo los motrileños visitaban esta plaza pues, a la hora de ir a comprar y de tantas otras cosas. La semana que viene, sí señor, aquí como siempre, en la Alquería, estaremos, si Dios quiere, en la Plaza de la Victoria. Hasta la semana que viene. Adiós.